Tengan todos muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos visitan. Damos una cordial bienvenida a todos los que se reúnen en esta tarde para escuchar de la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno, que es el número 139. Dice su primera estrofa: al acabar la vida aquí, en este mundo de pesar, para gozar en gloria allí, y ante ti, Señor, estar, entonces sí sabré mejor lo que te debo por tu amor. Himno número 139. Al acabar la vida aquí, en este mundo de pesar, para gozar en gloria allí, y ante ti, Señor, estar. Entonces sí sabré mejor lo que te debo por tu amor. Al recibir, Señor Jesús, de ti mi cuerpo celestial, y ante el trono de la luz, servirte libre ya del mal. Entonces sí sabré mejor lo que te debo por tu amor. Al escuchar el dulce son del himno que te entonará, en armoniosa perfección, la iglesia tuya en gloria ya. Entonces sí sabré mejor lo que te debo por tu amor. Tú me buscaste en tu bondad y me salvaste por la fe. Que viva pues en santidad, mientras aquí en el mundo esté. Ayúdame a mostrar mejor lo que te debo por tu amor. Luego de entonar este himno, vamos a orar al Señor, a pedir al Señor que encomendar esta reunión en sus manos para que Él pueda dirigir esta reunión. Así que, hermanos, pedir a un hermano en comunión, por favor, que pueda encomendarnos al Señor en oración, por favor. Oremos. Padre nuestro, damos gracias porque a pesar de nuestra negligencia, a pesar, Padre nuestro, que no hacemos todo lo que tú quieres, tú hasta aquí nos has ayudado, has tenido paciencia con nosotros, nos has guardado, nos tienes en pie. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu, que hoy está en el mundo, convenciendo al mundo de pecado. Gracias, Padre, porque tus hijos
siempre tenemos a tu Santo Espíritu en nosotros y esperamos que haya más conciencia de esto en cada uno de los tuyos. En este día, tú nos das tu palabra y sabemos que tu palabra es conforme a la dirección de tu Santo Espíritu y conforme también a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, en especial partiendo espiritualmente, pero también físicamente. Hay hijos e hijas tuyas que están, Padre nuestro, con dificultades, con enfermedades, necesitan de ti para su mejoramiento y también para la paz de sus corazones. Las encomendamos a ti y encomendamos a todos los tuyos, que tú los guardes, nos bendigas, y también a aquellos que nos tienen al Señor, familiares nuestros, que tú también seas con ellos. Padre, bendice a tu Hijo, ayúdalo en la exposición de tu palabra, para que ella llegue con el poder de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Quedamos, Padre, en espera de tu palabra, y te damos las gracias en el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos, hermanos, a leer, continuar con el estudio de la carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 9, desde el primer versículo en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su bendita palabra. En realidad, hermanos, este capítulo es sumamente interesante. Ya hemos visto el número 8, de cómo Pablo se hizo débil a los débiles, lo que está corroborando ahora en el capítulo 9. Aquellos débiles que tenían escrúpulos por la comida, Pablo había predicado y había hecho lo que él había predicado. Aquí es interesante observar lo que el apóstol habrá de decir acerca de su propio mantenimiento, que era un derecho otorgado por el Señor y que él dejó de lado. En este capítulo, Pablo demuestra que en tanto que apremia a otros a renunciar a sus derechos y a libertades, él también estaba renunciando de su parte en relación con su servicio para Dios. Estaba renunciando a su derecho de ser sostenido económicamente. En otras palabras, practicaba lo que predicaba. Esto nos revelará una enseñanza penetrante y muy instructiva, y arrojará luz sobre la hondura de la devoción de Pablo por el Evangelio y sobre su ardiente deseo por la salvación de sus semejantes. Versículo 1 dice, son 4 preguntas que Pablo hace en este versículo. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Plantear 4 preguntas en rápida sucesión es la manera directa que tiene Pablo de desafiar a sus lectores. Cada pregunta exige una respuesta en sentido afirmativo. Es evidente que lo sabía en Corinto, que negaban su apostolado. Por el tiempo, hermano, usted lo puede ver luego en su casa. Eso está en 2 a los Corintios, desde el capítulo 10 al 13. Y si usted lo lee, se dará cuenta cuál era la oposición y cuál era lo que se le acusaba a Pablo acerca de que él no era apóstol. Y estos decían que si fuese un verdadero apóstol, no estaría hablando de limitar la libertad ni para sí mismo ni para los demás, como lo hace en el capítulo 8, que ya hemos visto. Pablo desafía esto e indica que no deben suponer que porque él limitase su libertad por causa del amor, que la libertad no existiese. Pablo era verdaderamente libre, libre en el gozo de su salvación, libre del yugo de la ley ceremonial, libre del control de otros o de obligación hacia otros en relación con su servicio, debido a su renuncia al sostenimiento económico, libre, como aquí, para ejercer su autoridad apostólica, debido a que la había recibido directamente del Señor y no de los hombres. Pablo pasa ahora a demostrar su reivindicación del apostolado. Presenta 2 elementos para demostrar la validez de su reivindicación. En primer lugar, había visto al Señor. Y en segundo lugar, la existencia de ellos
como cristianos. Lo primero se refiere a la señal de un apóstol y lo segundo al sello del apostolado. Ver a Jesús, el Señor nuestro, se refiere a su experiencia en el camino de Damasco. Fue con su nombre Jesús que se reveló a Pablo en Hechos 9 y versículo 5. Y la respuesta de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue entonces que recibió la comisión que lo constituyó en apóstol. 1, enviado. Hay solo 13 apóstoles en este sentido oficial. Los 12 y Pablo, directamente comisionados por el Señor. Ahora llama la atención a su posición como cristianos y a la existencia de la asamblea en Corinto como un eficaz testimonio de la obra que él había llevado a cabo bajo el Señor. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Otros podrían negar su apostolado, pero no los corintios. Él había llevado el evangelio a Corinto, los había conducido a la salvación, al bautismo, y los había conducido a reunirse en el nombre del Señor Jesucristo. La existencia misma de la asamblea era evidencia del sello de la aprobación de Dios sobre sus labores, la autenticación de que él era el representante de Cristo, el sello público del fruto de su trabajo. Así, por medio de ellos, el Señor reconocía públicamente a Pablo como su siervo enviado. Versículo 3 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Aquí Pablo usa un lenguaje técnico legal. Esta es mi defensa. Pablo indica que los sabía en Corinto, que se permitían una investigación judicial de su afirmación de apostolado. Este es un versículo que servirá como puente al pasar Pablo del cuestionamiento de su apostolado ahora a sus derechos, donde él los defiende en el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Al tratar la cuestión del mantenimiento, el uso de la palabra derecho en el versículo 4 es el derecho a las necesidades básicas de la vida. En el versículo 5 se apoya en el ejemplo de otros. En el versículo 6 indica que Bernabé y él mismo no pueden ser contemplados como excepciones de la regla. En el versículo 7 presenta 3 ilustraciones sacadas de la vida diaria para demostrar su argumento. Al afirmar el derecho de comer y beber, se refiere a ser mantenido por las asambleas al viajar en la obra del Evangelio. Observemos cuidadosamente expresiones como ser encaminado, que está allí en Romanos 15, 24, y también en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 16. Me encaminéis. 1 Corintios 16, versículo 6 dice, o también lo dice Tito 3, 13 y 3 de Juan, versículo 6. Estas escrituras revelan mucho acerca de la manera en la que los siervos del Señor son mantenidos en aquel tiempo y ahora, sin salario. Versículo 5 dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? En esta segunda pregunta se nos introduce a una práctica de los primeros tiempos del cristianismo. Evidentemente, un siervo del Señor podía llevar a su esposa como acompañante en sus viajes. Esta era la costumbre de los otros apóstoles, de los hermanos del Señor, que era un grupo más reducido, así como de Pedro. Los otros apóstoles son los 12. No está indicando su derecho a casarse,
sino su derecho a ser sustentado. Es probable que la mayoría estuvieran casados. Luego menciona a los hermanos del Señor. Esta es una referencia sumamente iluminadora. El único indicio de que algunos de los 4 hermanos del Señor, que está allí en Marcos 6:3, estuvieran dedicados a un ministerio itinerante, propagando el Evangelio de Cristo. Cefas, o Pedro, es mencionado como el más destacado entre los apóstoles y como un ejemplo notable. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Parece claro que los otros recibían sustento de las asambleas, pero evidentemente Pablo y Bernabé habían decidido no aceptar en sus viajes misioneros ningún sustento de sus convertidos, sino ganarse la vida por sí mismos. Ya sabemos por Hechos, capítulo 18, versículos 2 y 3, que Pablo era fabricante de tiendas. No se nos informa del oficio de Bernabé, aunque se afirma que en aquellos tiempos cada judío estaba obligado a aprender un oficio en su juventud. En Hechos capítulo 20, versículos 33 y 34, se hace referencia a esta cuestión. El versículo 33 muestra lo libre que era el espíritu de Pablo. Y en el versículo 34 se confirma que trabajaba para mantenerse a sí mismo y a otros. Es admirable contemplar la firme independencia del apóstol y su espíritu abnegado. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí, el sentido de la enseñanza aquí queda sumamente claro. El soldado, el viñador y pastor que se dan a sí mismos a tal labor deberían poder vivir de su trabajo. Las 3 ilustraciones se emplean para establecer la verdad de que todos se sustentan del trabajo al que se dedican. Es indudable que Pablo escogió cuidadosamente estas analogías humanas debido a su estrecho paralelismo con el servicio a Dios. El soldado de Cristo está señalado por la lealtad, el valor, la consagración y la capacidad de soportar penalidades. Estas cualidades se emplean en el ataque sobre el reino de las tinieblas y la consiguiente liberación a la salvación de los pecadores. El viñador representa a aquellos que plantan algo, en este caso la asamblea, porque Dios producirá fruto para su placer. El pastor habla de aquellos que cuidan de la grey de Dios, apacentándola y cuidando de sus almas. Versículo 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Ahora Pablo prosigue con fuerza en su alegato en favor de la manutención del siervo de Dios. Más allá de las analogías humanas, el principio de la manutención estaba profundamente arraigado en la revelación del Antiguo Testamento. Pablo se sentía siempre feliz cuando podía recurrir a la palabra de Dios para respaldar su enseñanza. Señala él al precepto de la ley en el versículo 10 y a la práctica de la ley en el versículo 13. La aplicación en el versículo 11 afirma la posición con gran claridad. Como respuesta a aquellos que podrían contestar que las ilustraciones del versículo 7 eran solo analogías carentes de validez en el ámbito espiritual, Pablo afirma que no está meramente hablando como hombre y expresando sabiduría humana. Tenía más que autoridad humana, la tenía divina. La ley de Dios
confirmaba aquello que él defendía y tenía que ser aceptado en toda su autoridad. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es la pregunta que hace Pablo también aquí. Ahora Pablo cita de Deuteronomio, el capítulo 25 y versículo 4. Una de las benevolentes provisiones de Dios. El buey no debía llevar bozal mientras trabajaba, para poder alimentarse en tanto que estaba ocupado. La lección está clara. Recibía su sostén en la esfera de su labor. La pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Tiene el propósito de suscitar la respuesta? Claro que no. La cita tiene a la vista al predicador del Evangelio. Esta es una excelente ilustración del uso del Antiguo Testamento. Detrás de la sencilla prohibición se encuentra un principio fundamental. Versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla en esperanza de recibir del fruto. Dios tenía más que a los bueyes en consideración, pues por nosotros se escribió. La aplicación primaria no es para los animales, sino para nosotros. Encontramos declaraciones similares en 1 Corintios, el capítulo 10 y 11, en 2 Timoteo 3, 16 y 17 también. Fue escrito para que aquellos que aran y siembran la semilla, y aquellos que trillan y cosechan, se regocijen juntos al participar del fruto de sus labores. Juan, en el capítulo 4 y versículo 36 al 38, también establece una verdad similar a lo que estamos hablando aquí. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Se ponen en contraste las cosas espirituales y las materiales, carnales. Qué poca cosa es proveer de las necesidades materiales al siervo que le ha traído a uno la riqueza de las cosas espirituales, la riqueza y plenitud del Evangelio, la grandeza y la maravilla de la persona y de la obra de Cristo, la gloria de la revelación divina continuada, la sustancia y verdad de los misterios y la definitiva venida del Señor con su consumación de felicidad y gloria. Esta labor recibirá una plena recompensa en aquel día. Sin embargo, mostremos nuestro aprecio supliendo a las constantes necesidades de tales siervos. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí las primeras palabras indican que otros siervos habían ejercido su derecho. Mantiene que él tenía un mayor derecho como padre espiritual de ellos y fundador de la asamblea, pero había decidido renunciar a aquel derecho y aceptaba las consecuencias de ello, soportando dificultades y privación, la negación de sí mismo. Posteriormente él dirá que el amor todo lo soporta. En el capítulo 3 y versículo 7. La negación de sí mismo. Y dirá de esta manera: el amor todo lo soporta. Ahora nos muestra su motivo básico para tal renuncia. ¿Cuál es la razón? Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él no deseaba hacer nada que constituyera obstáculo en el camino al avance del Evangelio. Quizá creía que las personas a las que predicaba se apartarían si pensaban que la aceptación del mensaje
involucraba la necesidad de sustentar a los misioneros. Podrían pensar que tenían un interés económico en toda aquella cuestión. Cuán fácil es ser malentendido. Y en especial en estas cosas en el día de hoy, los que vivimos, cuando vemos que en base a estas cosas que tienen que ver con el dinero, cuánto mal ha hecho a aquellas personas que se aprovechan de aquellas que se les lleva un supuesto evangelio y que lo único que se les exige y se les pide es dinero y dinero y dinero y más dinero cada vez más. Pablo tuvo sumo cuidado en esta cuestión, debido a que el evangelio que él traía era un evangelio de gracia, era un evangelio gratuito, era un evangelio que gratuitamente ofrecía el perdón de pecados y la salvación a las personas que lo escuchaban. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Ahora Pablo expone el orden que se había establecido en el Antiguo Testamento. Los que trabajaban en las cosas sagradas serían los levitas, y los que sirven al altar serían los sacerdotes. Esta había sido la disposición de Dios en aquel tiempo. Uno se queda impresionado por el magistral método de presentación respecto a la manutención que expone Pablo, y ahora introduce sus últimas y sagradas consideraciones. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Finalmente, Pablo expone el mandamiento del Señor para sus siervos. Quizá estuviera pensando en las palabras del Señor Jesús en Lucas 10, versículo 7. El obrero es digno de su salario. También lo podemos ver en Mateo 10, versículo 10. Y también como referencia en primera a Timoteo, capítulo 5 y versículo 18. Esto es prueba concluyente de su derecho a la manutención. Ahora pasa a mostrar por qué había renunciado Pablo a tal derecho. ¿Qué le movía a Pablo a renunciar a tal derecho después que da tantos argumentos? Ya sea la ley, lo que decía el Antiguo Testamento, lo que el Señor había ordenado para esta dispensación. ¿Cuál es la razón entonces que Pablo había dado tantos argumentos para renunciar a tal derecho? Versículo 15 dice, pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo tiene tres cosas que quiere aquí aclarar en estos versículos para evitar ser mal comprendido. Primero, se siente compelido a explicar por qué no acepta donativos. En el clima que prevalecía en aquel tiempo, que algún predicador rehusase dinero era algo que se contemplaba con suspicacia. Segundo, quería inculcarles que en esta actividad de la predicación se vio constreñido, no solo por un deseo de predicar, sino por la conciencia de que Dios le había confiado un sagrado depósito. Tercero, había decidido que el evangelio sería predicado sin cargo. Ahora declara que estaba renunciando al derecho a la manutención que había argumentado con tanta claridad y había establecido con tanta inteligencia. No estaba escribiendo así para que le enviasen un donativo. Pablo sabía que todas estas palabras eran solo una cortina de humo y que secretamente deseaba ser apoyado. Tan profunda era la convicción del apóstol acerca de esta cuestión que dice que preferiría morir antes que recibir apoyo.
Recibirlo haría que todo lo que había dicho, su gloriarse, sonase a vacío y que no tuviera ningún contenido en nada. Es como que él hubiese dicho todo lo que yo he hablado anteriormente y demostrado de esta manera y de esta otra, y que ahora él en cierta manera buscaba algún bien de ellos. Versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciase el evangelio. Pablo puede gloriarse en la renuncia a su derecho a la manutención, pero no puede gloriarse en la predicación. Esto no era una elección propia. Se sentía obligado a predicar. Era algo que le había sido impuesto. Para él no era un trabajo, ni una profesión remunerada, ni un pasatiempo. Era algo que tenía que hacer. Se sentía constreñido por un impulso divino. Estaba encerrado en ello, impelido por un poder más allá de él mismo. Hace su gran declaración: ay de mí si no anunciare el evangelio. Y pronuncia un juicio sobre sí mismo si deja de cumplir aquello que el Señor resucitado le había encomendado. Sería perdedor ahora y ante el tribunal de Cristo. Se debería decir aquí que algunos expositores creen que Pablo estaba refiriéndose a que lo que él hablaba en este caso, como que le sobrevendría alguna calamidad, alguna forma de castigo, si no predicaba. Qué tremendo carácter es el de Pablo que podemos mirar en estos versículos. Cuán profundo y verdadero era su interés por llevar el evangelio, en la manera que él expone aquello y de la manera en que lo hace y lo lleva a cabo. Dice versículo 18: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Si está predicando bajo compulsión divina, bajo órdenes de su Señor, ¿qué hay entonces del galardón? ¿Cómo podía esperar alguna compensación? Él declara que su compensación la tiene en predicar el evangelio sin cargo alguno. Se pregunta, ¿cuál es el pago que recibo? Bien, pues el placer de rehusar ser pagado. De modo que concluye que no tiene necesidad de ejercitar su derecho a ser mantenido. Aquello que es el fundamento de su gloriarse en el versículo 15, esto es, de predicar sin cargo alguno. En este versículo viene a ser su galardón. Este galardón presente ha de ser distinguido de cualquier galardón futuro. Es notable lo que Pablo continúa diciendo ya en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En este notable pasaje Pablo da a conocer los métodos que usaba para ganar a los hombres para Cristo. Bien dispuesto, se había hecho un esclavo, trabajando infatigablemente por Cristo. En los versículos 16 al 18 es contemplado como un predicador, y en el versículo 17 es un administrador. Se adaptaba para identificarse con todas las clases de la humanidad. Era muy versátil para ponerse junto a sus semejantes, sin sacrificar su lealtad hacia el Señor, ni ceder respecto a principio fundamental alguno. Pablo jamás pasó a llevar las Escrituras para poder hacerse a todas aquellas personas, para poderlos ganar para Cristo.
son de lo más admirable. Esto podríamos decir que fuerza de carácter tenía Pablo, qué gentileza de espíritu, qué profundidades de humildad, qué expresión de amor hacia sus semejantes, y todo ello en el nombre de Cristo su Señor. Pablo declara su firme independencia de todo tipo de esclavitud. Estaba totalmente libre del pasado, libre de cualquier obligación que pudiera haber resultado de aceptar mantenimiento, libre del control y de la jurisdicción de los hombres, gozando plenamente de su libertad en Cristo. Se esclavizó voluntariamente a todos para poder ganar a tantos como fuera posible. La pregunta es, ¿no es este el espíritu mismo de Cristo, al cual él imitaba? Como él mismo lo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él imitó a su Señor, el cual se adaptó para llegar a tantas personas y para poder llevar su bendito evangelio. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora Pablo pasa a dar detalles de su autoimpuesta esclavitud. A los judíos se hizo como judío. La circuncisión de Timoteo ilustra este punto. En Hechos 16:3 sirvió de ayuda para combatir los prejuicios judíos. En el caso de Tito eso era algo diferente. Es posible que el incidente de Hechos 21-23 podría venir bajo este encabezamiento, así como sujeto a la ley, porque Pablo estuvo actuando como judío y sujetándose a la ley. Ahora se refiere a aquellos que están bajo la ley. En realidad aquí se ha sugerido que el término judío se refiere a nacionalidad y sujeto a la ley, a la religión, porque con sujetos a la ley se incluiría no solo a los judíos, sino también a los prosélitos gentiles. ¿Qué es lo que es un prosélito gentil? Es un gentil que un día, escuchando a los judíos que le hablan de la ley, se hace judío o se le llama en cierta manera prosélito. Uno que se convierte al judaísmo. Al estar con tal compañía, Pablo actuaría como ellos en cuestiones moralmente neutrales. Comería lo que ellos comieran. Rehusaría lo que ellos rehusasen. Y posiblemente se refrenaría de trabajar en sábado para no ofender a aquellos judíos. Aquí la frase tan clara que él pronuncia, aunque yo no esté sujeto a la ley, muestra cuán completamente había Pablo roto con la ley de Moisés. Era necesario afirmar esto a fin de no ser mal entendido tanto por los cristianos gentiles como por los cristianos judíos en Corinto que habían. Aquel que había sido hebreo de hebreos y fariseo estricto había pasado por una revolución espiritual y era un hombre totalmente libre. Nada le ataba. A los que están sin ley, allí en el versículo 21, a los que están sin ley como si estuvieran sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, a los gentiles. Cuando estaba entre gentiles, no observaba ninguna costumbre judía, sino que se adaptaba a su forma de vivir, manteniendo a la vez una constante lealtad a Cristo. Allí en el versículo 20, al referirse a su vida entre los judíos, observa, aunque yo no esté sujeto a la ley. De modo que ahora cuando se refiere a su vida entre los gentiles,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No estando yo sin ley de Dios, significa que no hacía lo que bien le parecía, sino que reconocía la voluntad y el gobierno de Dios en su vida. Estaba, dice él, bajo la ley de Cristo. No por el hecho de no respetar lo que el judío respetaba la ley de Dios. Él podía hacer lo que se le viniese en gane, porque estaba bajo la ley de Cristo, como bajo su autoridad. Pablo no era un agente libre, sino el siervo de Dios y de Cristo. Hasta donde pudiera ser posible, se amoldaba a la práctica y manera de vivir de los gentiles, intentando ganarlos para Cristo. Y debemos reiterar, sin pasar a llevar la palabra de Dios para ganarle o para ganar a Cristo. Se sometía a la palabra, pero era cuidadoso de no pasar a llevar la palabra del Señor. 22, versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Los débiles, aquí es una referencia a los cristianos mencionados en el capítulo 8, que ya hemos visto. Pablo buscaría estar de su lado, intentando comprender sus problemas, escrúpulos y prejuicios. Renunciaría a comer carne para no ofenderlos, acomodándose a sus circunstancias para ganarlos. Ganar, aquí debe distinguirse de salvar. Aquí en la cláusula final, su motivo era alentarlos a entrar en un mayor aprecio de la libertad cristiana. Así, su renuncia a toda consideración personal y su exhibición de un asombroso interés en todas las clases de personas se puntualiza al declarar, a todos me he hecho de todo. Siendo judío, no se sujetaba a la ley que tenían los judíos, pero se hacía como que se sujetase para no ofenderlos y para poder llegar con el evangelio a aquellos judíos que eran de su propia nación. No trabajaba el sábado, pudiendo hacerlo. No se sometía a aquellos preceptos para que así poder ganar a aquellos de su propia nación. En nuestro ambiente, cuando se dice de alguien que es todo para todos, generalmente constituye esto una crítica, pero aquí es para crédito del apóstol, porque esperaba con ello poder salvar a algunos. Que podía comer ahora con fariseos, luego con publicanos y pecadores, poniéndose al alcance de todos para bien eterno de ellos. Apenas sí será necesario observar que no había renuncia a ningún principio en un servicio tan abnegado. Vale la pena citar aquí a un autor que dice, así Pablo se hizo a todos, de todo, a fin de ayudarlos, para alentarlos a la salvación, pero nunca con el empleo de métodos que luego pudieran hacerles tropezar en su camino cristiano. Hermanos, el ejemplo que Pablo nos da hay que tomarlo con seriedad. Podemos, como muchas veces se da, citar un ejemplo. Hay personas que hablamos del Señor con ellos y que pertenecen a denominaciones. Y muchas veces ellos nos piden que hablemos y muchas veces nos ofrecen algo para ellos participar en nuestras reuniones. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. No por el hecho de querer ganarles para Cristo, para que ellos puedan salvar sus almas, que nosotros pasemos a llevar las Escrituras. Debemos tener cuidado en aquello
para no pasar a llevar lo que la palabra del Señor enseña tan claramente. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Todo este trabajo y toda esta abnegación eran por causa del Evangelio, porque la naturaleza del Evangelio exige sacrificio propio de aquellos que lo anuncian. Todo esto lo exhibe como siendo copartícipe con el Evangelio, con los demás, que aparece aquí en este versículo. En realidad no está pensando en una comunión con los creyentes en Corinto u otros lugares, sino que su labor expresa comunión con el Evangelio. Con el Evangelio. Su participación en él, al darlo a conocer y viendo sus resultados en otros. Qué gozo es para nosotros participar en tal obra. Que Dios nos permita tener parte en él. Poder esparcir el mensaje con todas sus bendiciones. Al recibir otros ayuda y bendición, así aumenta nuestro gozo y bendición. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí debemos observar la posición de estos versículos en relación con la enseñanza como un todo. En el capítulo 8, Pablo llama a la renuncia de la libertad personal, de modo que la conciencia del otro nos resultase herida. Esta es la disciplina de una piadosa consideración hacia los demás. Luego, en el capítulo 9 y versículo 15, demostró en sí mismo la renuncia al derecho personal que Pablo tenía, al de ser mantenido. Esta es la disciplina de la renuncia personal. La una y la otra eran para el bien de los demás. Ahora va a llamar la atención a la renuncia a los placeres legítimos. Esto es la disciplina del autocontrol. Esto tiene a la vista el mantenimiento de la propia forma para llevar a cabo la obra de Dios. Observemos que en el versículo 24 se refiere a un corredor. En el versículo 26, a un boxeador. Luego en el versículo 27, vuelve a la idea de un predicador. Las ideas principales en cada caso son como sigue. En el versículo 24, de una intensa actividad. En el versículo 25, de un galardón imperecedero. Y en el versículo 26, de un esfuerzo decidido. En el versículo 27, de una peligrosa posibilidad. Es probable que Pablo estuviera tomando sus ilustraciones en base a las enseñanzas de aquellos juegos que se celebraban en aquel mundo antiguo, que eran tan célebres, de aquel mundo griego. Aquí en este versículo la vida cristiana se asemeja a una carrera. Pablo observa en el juego que había muchos corredores en la carrera, pero solo un ganador. Luego llega la exhortación: corred de tal manera que lo obtengáis. Está llamando la atención a dos cosas. Primero, que no hay una relación automática entre correr y ganar. Segundo, todos tenemos la posibilidad de obtener el premio. Todos. Corred de tal manera demanda un enorme esfuerzo, concentración, decisión, dedicación, resolución. Significa aplicar cada reserva de energía, dar todo de la propia fuerza para salir vencedor. No hay lugar para la vacilación. Para el cristiano dejado, que Dios nos permita ayudar en todo. Que Dios permita que todos podamos mirar estas cosas como Pablo lo llevó a cabo, para que nos sirva de aliciente para hacer lo mismo.
que él hizo y de una manera tan clara y que de tanto fruto llevó para el Señor. Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora se nos presenta primero el proceso y luego el premio. El proceso y luego el premio. Cada uno que contiende y compite, deseando ganar el premio, tiene que practicar un rígido autocontrol. Tiene que ejercer el dominio de sí mismo. Deseos legítimos y buenos tienen que ser totalmente rechazados. Tiene que ser un hombre aparte. ¿Nos describe esto a nosotros en nuestra vida para Cristo? Es la pregunta que podríamos hacernos. Nunca nosotros pensaríamos en un atleta permitiéndose, por ejemplo, alcohol o fumando o flojera. No se vería jamás eso en un atleta. Los boxeadores, además de hacer sacrificios en todos los aspectos de la vida, tienen incluso que dejar atrás a su esposa y familia durante unas semanas antes del combate. Una cosa sola gobierna su conducta. ¿Cuál es lo que está en mente? Ganar el premio. Quiere el Señor conceder este espíritu de total dedicación y sacrificio a nuestras vidas también. Pablo contrasta luego los premios. En los juegos, toda esta disciplina y esfuerzo tenía como fin conseguir una corona corruptible. Pero a nosotros se nos propone una que es incorruptible. El galardón será otorgado ante el tribunal de Cristo. Pablo estaba seguro de su galardón. Por lo demás dice, me está guardada la corona de justicia. En segunda a Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Pero este galardón está al alcance de todos, queridos hermanos, porque continúa, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oigamos otra vez la exhortación inspirada. Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 26. Así que yo de esta manera, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Aquí debemos observar que no como a la aventura, dice Pablo, significa con certidumbre, no a la aventura, con certidumbre, sabe a dónde va, no se ha extraviado. Una vez más, no como quien golpea al aire, significa en realidad que no fallan los golpes contra su contrario, sino que hace caer sus puños donde es más eficaz. El corredor y el boxeador no pueden permitirse malgastar el tiempo y la energía. La brevedad del tiempo necesario para correr una carrera o para pelear en boxeo nos enseña lo necesario que es redimir el tiempo y emplearlo con toda eficacia en la causa de Cristo. Tomemos, hermanos, estas exhortaciones en serio. ¿Cuánto tiempo podemos malgastar en el viaje? Solo lo que hayamos hecho para Cristo permanecerá. La vida ha de tener un propósito. ¿Cuántos cristianos no se han extraviado? Cada palabra y acción ha de ser hechos eficaces para Cristo y su causa. Ahora nos dirá que el blanco es el mismo. Y versículo 27 para terminar. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. El mayor enemigo de Pablo, ¿cuál es? Mi cuerpo. Con esto se refiere al poder del pecado en su vida. El cuerpo no es la sede del pecado, como se dice tan a menudo. La sede del pecado está en la voluntad. El cuerpo es el medio por el que opera el pecado. Pablo está decidido a que el pecado no reine allí, como lo dice Romanos capítulo 6 y versículo 12. Dice golpeo. Significa disciplinar para retener el cuerpo de su bien dispuesta obediencia al pecado. Son necesarias las más drásticas medidas. En realidad aquí Pablo dice lo golpea. ¿Sabe lo que significa esto? Literalmente, le dejo un ojo morado.
tomando el ejemplo de un boxeador, le doy un golpe tremendo y le dejo un ojo morado, lo deja sin inutilidad. Y con ello Pablo hacía lo siguiente: lo pongo en servidumbre. Está hablando de su cuerpo. Lo esclaviza, de modo que queda totalmente bajo su control. Qué saludable, hermanos, es esto. Muchos han fracasado aquí. Si alguno de nosotros fracasa en actuar así, está en peligro de quedar descalificado, de quedar echado de lado, ahora en esta vida, y de perder galardón ante el tribunal de Cristo. No es la salvación lo que se considera aquí, hermanos, sino el servicio. ¿Qué lecciones podemos sacar aquí? Son muchas. El tiempo ya nos ha pillado y tal vez Dios mediante podemos verlo en nuestra próxima reunión que tengamos, y de ver tantas lecciones que hemos aprendido y que Pablo nos ha mostrado, y ya con su vida que él mismo llevó adelante. El Señor bendiga su palabra. Al pensar en todas estas cosas que hemos visto que la Escritura nos enseña, la Escritura nos enseña en base a un hombre que vivió una vida cristiana y que por lo tanto se puede vivir. Es una vida que fue puesta al servicio del Señor, que se privó de todo. Se privó de la manutención que era un derecho que él tenía. Pero Pablo lo hizo debido a lo que ocurría en Corinto. Debemos pensar en el día de hoy, hermanos, esto es un derecho y un deber nuestro, de prodigar a aquellos que van llevando el evangelio por todo lugar, que sacrifican su vida, que han sacrificado sus vidas dejando su trabajo, y por lo tanto ellos dependen, sabemos, completamente, enteramente del Señor, esperan en su Señor, y por lo tanto es necesario. Pablo fue un caso en cuanto a Corinto. Él muchas veces recibió donativos, pero para el común normal nuestro, de nuestros días, aquellos misioneros que van llevando el evangelio, como la figura del buey que no debe ponérsele bozal mientras trabaja para poder recibir aquel sustento que él necesita. Dios permita que podamos ser más dóciles y más receptivos a esto que el Señor ponga en nuestros corazones, de la manutención de aquellos que por amor al Señor han salido para llevar este bendito mensaje. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida que Pablo nos muestra, que él vivió en aquellas circunstancias. Y Padre, podríamos decir que Pablo fue un hombre que colocaba puentes, no ponía murallas en su vida cristiana. Todo lo que pudiera tener comunión con otros, él levantaba un puente con aquellos débiles en la fe. Y si no había que comer aquella carne, no la comía. Aunque él podía plantar su propia pared y decir: yo tengo derechos, mi conciencia no me dice nada ni me acusa, pero prefería poner un puente en vez de una pared. ¿Qué decir de aquellos también en cuanto a la manutención? Para poder tener de esa manera comunión con muchos, tanto como con judíos como con gentiles. Él, un hombre que estableció puentes en todo lugar y con todos. Padre, qué ejemplo más grande el que nos muestra Pablo. Permite, oh Dios, que eso haya también en nuestros corazones y que podamos ser cristianos, que podamos ayudarnos más, que no levantemos nuestras murallas y que eso impida tener comunión con los demás,
sino que seamos, Padre, como Pablo. Qué tremenda enseñanza hay en esto. Padre, permite que esto nos ayude a cada uno en particular, para poderte ser más gratos a tu vista, en nuestra vida, para traer honra y gloria para ti, Padre. Queremos dejar esta reunión en tus manos. Queremos hacerlo agradecidos, Padre, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, nuestra reunión ha terminado. Damos gracias a los que han podido conectarse hoy. Damos gracias a nuestra hermana Marina Herrera, de la Asamblea de Conchalí. Muchas gracias, hermana, nuevamente por estar con nosotros. Nuestra hermana Liliana Vázquez, de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso, también junto con Gabriela y Sofía. Ahí saludamos también a ellas también. Débora, nuestra hija, que también está allí. Fernando y Ruth, de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermano. A nuestro hermano don Pedro Castillo y su esposa Norma. Muchas gracias, hermano. Francisca, mi esposa, que también está aquí al ladito mío, está con su celular. Y Jacqueline, bueno, ella es una vecina de allá de Conchalí. Francisca el otro día la contactó. Andaba ella de vacaciones acá. Y Francisca la vio y se reconocieron, pues, que somos vecinos, éramos vecinos de allá de Conchalí, cuando vivíamos en Santiago. Así que la contactó, vino a nuestra casa y nos pidió las reuniones. Bueno, Jacqueline, ella va a los bautistas, ella se congrega en los bautistas. Estuvimos conversando con ella y bueno, ella tiene una ardua labor con su familia de también llevar el evangelio. Así que pidió nuestro link para poder escuchar de la palabra del Señor también. Así que agradecemos a ella que ha podido conectarse también. Así que damos las gracias también a ella. Nuestra próxima reunión, hermanos, es el domingo a las 8 de la noche, igual como ahora, al mismo horario. El domingo, predicación del Evangelio. La cena del Señor a las 10 de la mañana. Queremos anunciar que se ha conversado con los hermanos acá en Quintero y que se está viendo la posibilidad de ya hacer las reuniones presenciales. Vamos a ver eso. Los hermanos estaban de acuerdo. Y así que hacerlas presencial, pero eso no quiere decir que no se vaya a transmitir. Se va a transmitir igual. La Florida de Talca, por lo menos el viernes, nosotros hemos estado en esas reuniones. Es una reunión abierta donde usted puede ir, por lo menos hasta 45 hermanos se reciben. Y es presencial y a la vez también se hace por el link. Así que, hermanos, no es que va porque el hecho que vamos a comenzar Dios mediante presencial, no lo vamos a transmitir. Va a ser transmitido directamente de la reunión presencial. Y nos llamó la atención, bueno, esto lo digo porque Nicolás, el esposo de Débora, escuchó. Y él se alegró, dijo que bueno, para estas reuniones, para él están en la reunión. Aunque vivimos tan cerca, pero eso significa de venir a las reuniones. No sé, hermano, estas cosas el Señor las está mostrando cada día más para que tal vez ya comencemos a volver a una manera normal de cómo se hacían antes las reuniones acá. Así que, como se hacían las reuniones de la Asamblea de Quintero. Todo lo que venga, bueno, esperamos en el Señor que Él vaya abriendo puertas para seguir haciendo lo que se tenga que seguir haciendo. Vamos haciendo de a poco y poder hacer todas las demás reuniones.